Hola, ¿qué tal amigos? ¡Bomba! Este jueves el pueblo dominicano entró al Congreso Nacional y enfrentó de frente a los congresistas para que la reforma fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo no recaiga sobre los más necesitados. Escucharemos qué le dijo Ángelo Vázquez, presidente de la antigua Orden Dominicana, a los miembros de esta vista pública, qué dijo Juvenal y Virginia Antares, así como la participación magnífica de Rebeca, una ama de casa que le dijo al gobierno que en vez de aplicar esta reforma que afecta a personas como ella, dejen de comer langostas y beber vinos caros a costillas del pueblo dominicano para así ahorrar dinero del gasto público. Escuchemos. Yo le tengo una propuesta y es una propuesta directa al gobierno. ¿Ustedes quieren que este país se mantenga en paz? Porque lo que está sirviéndose allá afuera no es fácil. Y se lo advierto, no se equivoquen. Si ustedes quieren más impuestos, lo que primero queremos ver nosotros es qué va a hacer el gobierno para bajar el gasto. Es doloroso ver 53 millones en un fin de semana dilapidados en un hotel. Cuando yo trabajaba, yo recuerdo que perdí casi la voz en el Ministerio de Trabajo y nosotros lo hacíamos desde sencillamente un saloncito y sin micrófono. ¿Por qué los entrenamientos hoy en día tienen que realizarlos en hoteles de lujos? Empiece cortando por ahí. Es muy duro ver que las cuentas que nos muestran los medios de comunicación son de langostas, champán y vino. ¿Por qué tiene que un empleado nuestro estar gastando de esa manera? Más cuando aquí hay mucha gente que está pasando hambre. Entonces, antes de proponernos a nosotros impuestos, primero el gobierno que muestre de qué manera va a reducir su gasto. Antes de ponerme a mí, que soy una envejeciente, que yo tenga que pagar un IPI en una casa que la adquirí en un momento que tenía un precio y que ahora por estar en un sitio se ha revalorizado y voy a tener que pagar muchísimos impuestos, como si viviera alquilada en mi propia casa. Entonces, para ser puntual, no queremos que nos pongan impuestos en este momento. Lo que queremos es que el gobierno se ponga en régimen, vamos a decir, adelgazar, para que realmente después sopese el pueblo, este pueblo que está aquí, que es el soberano, considerar si queremos y vamos a aceptar el pago de impuestos. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí presente hoy, de gozar de la democracia de nuestro país. Hoy quiero tocar el tema de la reforma fiscal, ya que como un simple dominicano del pueblo, de Cristo Rey, vengo a tocar el tema de que hoy en día el pueblo vive en la austeridad. Podemos tenerlo claro de que ya el pueblo no trabaja para prosperar, ya no piensan en una vivienda, sino en sobrevivir. Ya no hay oportunidades, ya no ven un futuro claro en nuestro país. Es por eso que simplemente propongo de que reduzcamos
se le quita el incentivo y el financiamiento a los partidos políticos, a las ONG, que en conjunto complementan más de 20.000 millones de pesos, así como muchos financiamientos que tenemos innecesarios, como los alquileres de los sectores públicos, que se gastan más de 10.000 millones de pesos, al igual que en las parturientas del vecino país extranjero, que se gastan también más de 10.000 millones de pesos. Y propongo simplemente a los diputados un acto de buena fe para el pueblo dominicano. ¿Qué mejor que, así como pretenden que el pueblo se sacrifique también por 2 años sin cobrar el sueldo? Muchas gracias. Saludos a todos, Ricardo Ripoll. Miren, señores, yo venía a hablar de los impuestos, de la reforma, no sobre el gremio al que nosotros pertenecemos, que es el Consejo del Conglomerado de las Plataformas Digitales. No, yo voy a hablar como dominicano. Y se los digo porque si algo ha salido a relucir en estos últimos 4 o 5 días es que realmente no se consensuó la reforma fiscal. Aquí todo el mundo, nadie ha hablado de que no quieren pagar. Yo veo a mucha gente que no, que impuestos, que nadie quiere, que son impuestos. Yo quiero pagar impuestos. De hecho, yo no estoy abogando por el medio de nosotros, sino por los dominicanos. Yo iba a hablar de cómo va a ser que graben una caja de muerto para que no dejen ni llorar al muerto tranquilo a gente debiendo la caja de muerto. ¿Entiendes? Yo iba a hablar sobre el IPI y le iba a preguntar, ¿verdad?, a la DGI que ella va a hacer en año y medio con el 70% de la casa ahí, porque la gente no se lo va a poder pagar. Yo iba a hablar de esas cosas, de aumentar la lista de los productos exentos de la canasta básica, de los alimentos y un sinnúmero de cosas, como por ejemplo, en vez de grabar el agua, señor, el agua de beber, grabarla. Vamos a grabar los plásticos de un solo uso y el foam que tanto daño le hacen al medio ambiente. Y al final se recaudaría lo mismo. Pero no, yo no me voy a prestar a esa vagabundería. ¿Ustedes saben por qué? Porque este no es el espacio. Ustedes no nos representan a nosotros, ustedes representan sus intereses, representan las líneas partidarias y viven en una burbuja económica que a ustedes no les importa. Discúlpenme, señores, pero eso es lo que yo siento y tengo que sacármelo del pecho. Por otro lado, aquí mi conciencia no me permitiría validar este espacio para que luego en la prensa digan que esta reforma se consensuó cuando nos dieron 3 y 5 minutos a productos que impactan la economía nacional. Iba a hablar de experiencias pasadas en gremios importantes que aportan al fisco, como por ejemplo, aumentaron la tasa fiscal, la venta de ese producto se cayeron y ese aumento representó menos dinero que lo que aportaba al fisco antes de ese aumento. Esto que se está haciendo aquí es una locura, porque el propio Ministerio de Hacienda, en la persona de su ministro, Jochi Vicente, dijo que esto era un error garrafal. Y para ponerle el cherry al bicochito arriba, ahí sentado viendo, en la primera vista pública, que estoy aquí desde que se inició, veo que le dan una exención a la iglesia cristiana en una reunión particular. Entonces, ¿para qué es esta vista pública? O sea, yo soy mojiganga. Este espacio no se puede validar. Esta reforma hay que sacarla de aquí, agarrar ese esqueleto y de ahí empezar una nueva, realmente consensuando y dialogando con todos los diferentes sectores. Ricardo Ripoll. Gracias por recibirnos. Yo quiero decir algo y es lo siguiente. El problema de esto es que el sacrificio no lo quieren hacer los políticos. Ellos quieren que nosotros, o ustedes, le ha tocado una bola de fuego, porque ustedes no se van el 28, el presidente sí, entonces tienen que pensar lo que van a hacer, porque ustedes que van a cargar con este muerto arriba. Entonces, en el sacrificio, señores, tú no puedes decirme a mí que tú pagando 11.000 millones de pesos de publicidad me va a subir la carne, que tú, a los partidos políticos a ustedes le han pagado 18.000 millones de pesos, el Estado con mi cuarto. Yo llegué aquí, tengo pila de sed, pero yo no tengo agua, ellos tienen agua. Yo no tengo galletica ni tengo nada, yo estoy añugado ahí atrás para venir a expresar aquí
lo que estoy sufriendo, ¿verdad? Y lo que el pueblo está sufriendo, pero yo tengo una lista que ni sé cuándo voy. Entonces, no puede ser, que lo tengo aquí apuntado, que en el 23 dice que en el barrilito se fueron 368 millones. Entonces yo tengo que pagar un IPI de una propiedad que ya vale 5 hasta una letrina, porque aquí una letrina vale 5 millones de pesos en este país. No puede ser que aquí no hay tope de salario, la ley dice que nadie gana más que el presidente, y hay funcionarios aquí que ganan más de 1 millón de pesos. Entonces, ¿por qué los platos rotos los tenemos que cargar nosotros? ¿Por qué el sacrificio tiene que ser de nosotros? Por ejemplo, a nosotros nos van a subir que aquí no se va a poder hacer locrio de pica pica, no se va a poder hacer locrio de salami. El plato nacional va a pasar a ser arroz con huevo, porque la carne va a estar más cara. O quizás arroz vacío, porque el huevo va a subir también, porque van a comprar más huevos. Pero si ustedes se preguntan, ¿qué se come aquí? O sea, si yo le pregunto a ustedes, en los menús de la Cámara de Diputados, ¿qué comen ustedes? Los ángulos, sirloin, los bistecs bacanos, ¿me entienden? No es lo mismo. Entonces lo que le incomoda a la gente es que nosotros tenemos que chuparnos el trago amargo para venir aquí a hablar con una gente que están en una posición de administradores de nuestros recursos, pero lo administran y no van a la escuela pública que va la gente que se la está llevando el diablo. No van a los hospitales públicos que van la gente que lo están llevando el diablo. No tienen el mismo régimen de pensión que tiene el ciudadano común, porque tú repites aquí y te fuiste con la pacocha y ya no te tienes que preocupar más nunca. Entonces nosotros lo que vemos es que no hay ningún tipo de empatía ni de solidaridad con el pueblo. Yo lo que le puedo decir, yo no soy Nostradamus, pero entiendo que si esto pasa así, va a haber problema en la calle, porque cuando la gente vea que hay problemas para comer, para sobrevivir, para vivir, se van a desgraciar políticamente. Esa es mi observación. Muchas gracias. Sí, no están boicoteando. Sí, no se escucha. Muy bien. Si antes trabajábamos para crecer, ahora esta propuesta trabajaremos para comer limitados y para pagar alquiler. Las madres que no puedan amamantar tendrán que pagar impuestos por las fórmulas maternas, botellas de aguas, bebidas azucaradas y hasta compartir un trago social los fines de semana será algo que no podremos hacer a partir del 2025 de aprobarse esta propuesta de reforma fiscal. Y yo me pregunto, ¿qué tan cerca de la realidad vive el gobierno dominicano a los jóvenes dominicanos? ¿Cuál es la realidad que usted puede palpar día a día cuando sale a las calles? Porque hoy aquí son partes de gobierno, son congresistas, representan colores e intereses, pero al salir de aquí son ciudadanos comunes que compartimos las mismas consecuencias de aprobarse esta tragedia en la República Dominicana. Estudiamos y trabajamos con la esperanza de tener una mejor calidad de vida y de gozar privilegios mínimos a un muy largo plazo, a pasar que en la actualidad enfrentamos situaciones muy difíciles con las pocas políticas públicas que se han aprobado a favor de la juventud dominicana. Déjenme informarles que miles de profesionales tienen que tener 2 y 3 empleos para poder dar con un poco de calidad de vida mínima. Y eso sin importar qué tan buenos profesionales fuésemos en las universidades. Ni mencionar la salud de nuestro país, que no tenemos los hospitales, lamentablemente tenemos los hospitales llenos de parturientas haitianas, pero mucho menos podemos decir que como dominicanos gozamos de una seguridad porque la delincuencia nos está arropando. Me gustaría saber, honorables diputados, y me gustaría saber, gobierno dominicano, ¿cuál es la opción que nos están dejando a los jóvenes dominicanos? Estamos en alerta y despiertos. La juventud ya no está silente, ya no está durmiendo ni está entretenida. Lo demostramos en el 2019, cuando luchamos afuera de ese Congreso a favor de la Constitución de la República Dominicana. Lo demostramos en el 2020 en la Plaza de la Bandera. Y déjenme decirle que esta vez no será la excepción. No aceptamos esta propuesta. Y si tendrá que costar sangre, sudor y lágrima, lo haremos por cada joven que representa a la República Dominicana. Muchísimas gracias. Yo soy una persona que estoy ya en una etapa de envejeciente, casi cumpliendo los 60 años. Entonces no estoy de acuerdo con el impuesto impositivo a mi vivienda, que en una ocasión me costó 2.7 millones, hoy cuesta
casi 6 millones de pesos. Tengo más de 10 años desempleado. Entonces voy a pagar interés nuevamente. Voy a vivir en una renta nuevamente. Ahora que estoy envejeciendo, que ya no me quieren en ningún lado. ¿Qué se va a hacer con esos impuestos? Sin embargo, en un fin de semana, una persona del Estado Dominicano se gasta $1 millón. ¿Cómo es posible que entonces el Estado Dominicano esté buscando impuestos para subsanar la situación del gasto fiscal? Es evidente que hay una descomposición en el gasto público, no generado ni no dirigido directamente a las partes y a las funciones que deben ejecutar esos impuestos. Es evidente que algo está funcionando de una manera no muy bien. República Dominicana, reitero, hoy día no es el tiempo de tener una reforma fiscal de esta índole. Señores, no se puede gravar la canasta familiar de los dominicanos. En República Dominicana hay personas que quizás comen una sola vez al día y no es una comida apropiada. Hay niños desnutridos, señores. Visitemos los barrios, visitemos los campos adentro, no los pueblos, los campos adentro, los campos dentro. Señores, República Dominicana en estos momentos está pasando por una crisis que el Estado Dominicano está obligando a la sociedad a que aquí se arme una revolución tarde que temprano. En una ocasión, Pedro Santana, siendo presidente de la República Dominicana, quiso instalar una reforma fiscal muy parecida a la que hoy están planteando ustedes. Y ustedes saben, los historiadores y los letrados, qué pasó, ¿verdad? Eso va a pasar aquí. Aquí, si el Estado Dominicano no recorta el gasto público, la revuelta se le armará de una manera grande. Quiero señalar con esto que no estoy mandando un mensaje ni estoy mandando una amenaza a nadie. Pero sí, hay un pueblo silente que va a despertar y está despertando por las tantas injusticias que el Estado Dominicano ha querido mediante los impuestos doblegar, contrañir a los más necesitados de la República Dominicana. Es evidente señalar que los niños de nosotros tengamos que grabarle los cuadernos, los lápices, los libros. Señores, nosotros eso es lo que necesitamos, educación. Liberemos de impuestos todos los insumos de educación en todas las escalas, desde la primaria hasta las universidades, los posgrados. Tengo 2 diplomados que me costaron casi 500,000 pesos. No le he podido dar uso, porque el Estado Dominicano me ve como una amenaza. A todo el que está preparado, el Estado Dominicano lo ve como una amenaza, en vez de adquirirlo. Otra cosa para concluir, no hagan indicativos o indicadores aludiendo a los Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia, señores. Nosotros somos un país en etapa de desarrollo tercermundista. No nos comparen con Estados Unidos. Muchísimas gracias. Quieren comenzar a ahorrar sin castigar al pueblo. El TRAE significa en este momento que uno cualquiera de ustedes o yo mismo, que no soy transportista, que no tengo guagua, que no tengo compañía, pero le dan, por la razón que sea, a una persona X 100 guaguas para el TRAE, a 300,000 pesos cada una. Y entonces, como ese no tiene guagua porque no es transportista, se la alquila al que es transportista y entonces se la paga a 150,000 pesos
Y entre él y la mafia se quedan con 150.000 pesos. Y nosotros le hemos dicho públicamente al gobierno y por otra vía, por los que nos han querido recibir, se lo vamos a hacer a 150.000 pesos. Y entonces lo otro, aplíquenlo a la reforma fiscal, que de los 11.000 millones que en principio comenzaron a pagar, se van a ahorrar 4.000 millones de pesos y no perjudican a los productores de cine, porque parece que no entendemos para qué el cine, independientemente de sus calidades o nuestra simpatía de lo que es la cultura. Número 2, el gobierno quiere recaudar recursos. El gobierno puede, por ejemplo, investigar si es verdad que es dueño del 30% de Costal, y por ese concepto el gobierno va a recaudar 127.000 millones de pesos cada año, olvidándonos del pasado. Y esto que estoy diciendo está en los tribunales, pero como hay muchas personas involucradas en esto, posiblemente personas de poder, no les interesa a nadie que esto se diga ni que se oiga. Número 2, el gobierno puede, dijimos ahorita, quien compró a Astel, el fantasma, por un precio muy por debajo, y por eso todavía no le han hecho la transferencia, por ahí posiblemente recaude más de 5 a 10.000 millones de pesos, y así le aliviaría la carga a los médicos o a los más infelices de este país. El gobierno debe y puede más de 1 millón de tareas de tierra en manos de poderosos de este país, alguna alquilada hasta 2 pesos el mes la tarea de tierra, o se la vende a su justo precio, que no puede ser a como la vendíamos, teníamos que aprobarla aquí a 300 pesos la tarea, cuando valían 14.000 pesos la tarea, o le cobre el arrendamiento a como es, y por eso por ese concepto el gobierno va a recibir más de 100.000 millones de pesos anuales, diciéndole a quien la tenga, ve pagando a plazo y tiene que pagarle en tantos años, o te la arrendamos al justo precio. El gobierno tiene además lo que es $50.000 pesos para lo que es alquiler o venta de los canales de televisión y de radio, las ondas hertzianas, que eran propiedad del grupo Banintel y que están alquiladas a Cheles, que las venda por su justo precio o las alquile por su justo precio, y va a recaudar sobre 50.000 millones de pesos, y no tiene que estar haciendo reforma fiscal para que estos que se están beneficiando con los cuartos del Estado, de todo esto que están aquí, y los que no están aquí porque no vienen, no pueden venir, y no hay que poner ninguna reforma fiscal. Juan, se pasó el tiempo. Ve cortando, Ya por favor. Cierro en esto fácilmente. Excúsenme. Simplemente entonces concluirle. Si la reforma fiscal es porque necesitamos cuartos, aquí están los cuartos. Por ejemplo, aquí hay empresas que reciben, ¿usted se acuerda cuando yo lo decía? Pacheco, yo no tuve la suerte de coincidir con usted. Cuando yo decía que hay una empresa que paga de impuestos menos que lo que recibe de excepción fiscales. Y hoy yo propongo que le digamos a Barrigol 50-50 después de las ganancias. 50% más ahora que el oro se ha disparado y la plata también. 50-50.
para el Estado dominicano después de la ganancia. Y si Barrigol no le conviene, el Estado de tantos cuartos que ha cogido prestado, que devuelva 4 o 5 mil millones de dólares a Barrigol para que sea socio o pague la mitad, porque ya Yosan Lobatón ha demostrado que es un buen gerente. Es verdad que no son buenos gerentes. Planteamos además que en lugar de estar haciendo fideicomisos, que ahora lo van a grabar, para entregarle una ruta de guaguas, donde habían 1000 choferes, y ahora le entregaron a 7 personas, para que están manejando dinero del Estado, porque cobran 35 pesos para el pasajero, y el Estado le completa hasta llegar a 85 pesos sin ninguna fiscalización. Gracias, Juan, déjalo ahí, por favor. Propongo lo siguiente, que todos los subsidios que hay, aquí lo que hay que crear la economía solidaria, que dice el artículo 222 de la Constitución, comenzando por la familia, siguiendo por las empresas pequeñas y terminando con las grandes. Den todos esos impuestos como están, denle seguimiento y apliquen esto. Todos estos tipos y tipas o señores que tienen los cuartos del pueblo en su bolsillo, que le paguen, y el gobierno que le cobre, y no a ellos. Y no a ellos. Con esto concluyo, porque no hay tiempo. Den los impuestos, denle a todo el mundo, a Coprovi, que tengo mis críticas, yo sé cómo se van a poner las viviendas. Los carros, que tienen un 28%, yo sé cómo se van a poner los carros. Todo eso va a pasar para el pueblo, para los pobres, para los transportistas. Y debo darle un dato. Los camioneros de Fenatrado apenas transportan el 18% de la carga. Juan, ya por muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias. Por favor, y díganle al presidente. Díganle al presidente que aquí debe aplicarse, sí, la igualdad, justamente la igualdad. No gracias, para Juan. Ricos, o para 2 o 3, sean políticos o no sean políticos. Y que se dejen de decir que los políticos no sirven, que no es el caso de ustedes. Y voy a darle un dato que no es agradable. Juan, por favor. Dale, no, es sencillamente decir. Por favor, Juan. Muchas gracias. Por favor, Juan. No, por favor. Es decirle que muchas gracias. Ok. Y especialmente el tema que nosotros venimos tratando de hace 2 años en manifestaciones, porque esta es la primera que nosotros hacemos bajo techo. Casi todas, para no decir todas, son en las calles dominicanas, pidiendo qué vamos a hacer con la inmigración ilegal. Hoy, en la República Dominicana, 1 de cada 3 partos es de un inmigrante ilegal. Hoy, en la República Dominicana. Se habla que el 95% de los partos en la provincia de Higüey son de inmigrantes ilegales. Y yo le pregunto a ustedes... por favor. Va el tema. Sí, está bien. Denme mi turno, por favor, gracias. 65,000 pesos cuesta la escolaridad de un inmigrante ilegal. Y la pregunta ahora es, ¿cómo le podemos pedir a este pueblo que pague más impuestos? La presión tributaria que genera la inmigración ilegal es algo inaceptable. Nosotros tenemos que comenzar primero eficientizando el gasto, y la inmigración ilegal es un gran problema que lo vemos todos los días. Hoy, todos estos sectores productivos que nos rodean, que vienen a hablar de porcientos, que vienen a hablar de cómo le están afectando estas nuevas medidas sus aparatos productivos, yo quiero preguntarle a ustedes cuál es la necesidad de tanto impuesto. Arranquemos primero con eficientizar el gasto. Es cuanto, muchas gracias por el turno. Opción Democrática rechaza la llamada Ley de Modernización Fiscal, que a pesar de ese nombre que lleva,
se trata básicamente de un aumento general de impuestos que profundizará la desigualdad, la desnutrición, la crisis habitacional y la pobreza en nuestro país. Y esto porque más del 70% de lo que se pretende recaudar con esta propuesta se basa en impuestos al consumo, como el ITEVIS, que son impuestos regresivos, porque se aplican a todas las personas por igual, sin tomar en cuenta sus diferencias de ingresos. Y quisiera recordar que el impuesto del ITEVIS fue creado por el gobierno del PRD y Jorge Blanco en 1984 y era de apenas un 6%. En 1992 el gobierno del Partido Reformista de Balaguer lo aumentó a un 8%. Luego los gobiernos del PLD y Leonel Fernández lo aumentaron en un 12% en el año 2000, a un 16% en 2004 y finalmente el gobierno de Danilo Medina lo llevó a un 12%, lo llevó al 18% actual en 2012. Así, en justo 40 años hemos pasado de no tener ITEVIS a tener un ITEVIS cada vez más alto y aplicado a cada vez más productos de la canasta básica. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Ustedes, honorables legisladores, cuentan con salarios de lujo en comparación con el salario promedio de nuestra República Dominicana, que es de 33,000 pesos en promedio. Pero yo sé que ustedes pueden ponerse en los zapatos de una familia que con ese salario o mucho menos tenga que comprar mucho más caro las cebollas, el ajo, las habichuelas, la carne, o que tenga que pagar más por el alquiler de su casa, la mayoría de las cuales pasarán a pagar el impuesto del patrimonio, sobre el impuesto al patrimonio inmobiliario o IPI. Pero ustedes legislan para el pueblo dominicano, todo el pueblo dominicano. Y para la gran mayoría de las familias dominicanas, el aumento en el costo de los alimentos y de los productos básicos, incluyendo servicios digitales que son una necesidad básica en el mundo de hoy, y el aumento en el alquiler de sus casas tendrá un impacto terrible. Ya venimos sufriendo en nuestro país la alta inflación de los últimos años. Tenemos el tercer salario mínimo más bajito de toda América Latina y la ciudad de Santo Domingo aparece en los rankings por tener los costos de alquiler más altos de toda la región. El gobierno entonces, y ustedes como legisladores, deberían estar pensando en medidas para bajar el costo de vida en nuestro país, no para aumentarlo. ¿Es injusto pedirnos a los dominicanos que paguemos más cuando este mismo Congreso Nacional no ha eliminado gastos clientelares e ilegítimos como el barrilito? Cuando el gobierno malgasta más de 8,000 millones de pesos anuales en propaganda, o cuando las pérdidas en el sistema eléctrico han aumentado en los últimos 4 años. Es injusto pedirnos que paguemos más cuando los servicios en general siguen siendo de pésima calidad. Por todo esto, honorables legisladores, desde Opción Democrática nos unimos a las voces del pueblo dominicano y les pedimos rechazar este nuevo aumento de impuestos. Y traemos en cambio una propuesta diferente, la de realizar una auditoría a la deuda pública que ronda ya los 60,000 millones de dólares. Ahí sí hay recursos. 1 de cada 5 pesos que recauda el Estado Dominicano se utiliza para pagar intereses de esa deuda. Sin embargo, no sabemos cómo se ha utilizado la mayoría de esos préstamos, en qué condiciones se han tomado, si han violado normas nacionales o internacionales o si se han utilizado para el fin que se tomó. Una auditoría permitiría aclarar esas preguntas e identificar deuda ilegítima, cancelar su pago y llevar a la justicia a los responsables. Países como Brasil y Ecuador han contado con más recursos en el Estado luego de auditorías que redujeron significativamente las deudas. Entonces, antes de aumentar impuestos, el gobierno puede y debe empezar por revisar la deuda pública. Por último, el gobierno puede y debe atacar los altísimos niveles de evasión y elusión de impuestos para empezar a recaudar de quienes hoy no pagan, en lugar de querer cargarnos más a quienes ya pagamos. Y aquí les exhorto a apoyar el convenio de cooperación tributaria internacional que se discute actualmente entre muchos países, que permitirá combatir los paraísos fiscales que utilizan muchos empresarios para no pagar sus debidos impuestos
incluyendo nuestro propio presidente Luis Abinader, que figuró en el escándalo internacional de los papeles de Pandora en 2021 por colocar parte de su patrimonio en paraísos fiscales. Exigimos justicia fiscal y justicia tributaria. ¡Que viva la República Dominicana! Muchas gracias.